Hola, ¿cómo están? Bienvenidos como siempre a este gran espacio para hablar sobre cultura, arte, filosofía. Les quiero contar que hoy día tenemos un gran encuentro de arte y filosofía con Domingo Araya Alemparte. Él es, por supuesto, un gran escritor, filósofo, académico, escritor, nacido en Santiago de Chile en 1949 y se ha destacado por escribir e investigar distintas áreas, aportando a la educación y a la cultura. Es autor de diversos libros, algunos de ellos El Magisterio de Bogotá, Didáctica de la Filosofía, Pensamiento Político, Aplicaciones Didácticas, Didáctica de la Historia de la Filosofía, Filosofía para Vivir Mejor, los más bellos textos para reflexionar, entre otros. Hoy día les queremos comentar que vamos a tener una sesión de pinturas que Domingo Araya Alemparte ha podido compartir con ustedes, ¿cierto? Para que podamos contemplar cuál fue el motivo que lo incentivó a poder pintar. Así que bienvenido, Domingo, gracias por estar aquí presente como siempre. Y cuéntanos, ¿cómo fue esta experiencia de empezar a reencontrarte con el arte y además con la filosofía? Bueno, ante todo, buenos días, Pierrín, buenos días a todos los que nos escuchan. Muchas gracias a ti por esta oportunidad para poder comunicar valores. En el fondo es extraordinario poder tener esta posibilidad. Sí, bueno, mi formación es de filosofía, pero soy un amateur, nunca mejor dicho, un amante del arte. Desde que inicié mis estudios en filosofía en Chile, en la universidad, me incliné hacia el arte, tal vez influido por la lectura de uno de mis autores preferidos, que es Federico Nietzsche. Nietzsche habla como su ideal del filósofo _ artista. Él mismo era un filósofo y poeta y músico genial. También en la historia de la filosofía hay muchos de este talante, ¿no? Por ejemplo, Platón. Platón también es un artista genial, un gran escritor y tal vez el más grande de los pensadores, de los filósofos de todos los tiempos. Ahora, yo realmente cuando era muy niño, tendría 8 o 9 años, tuve la suerte de recibir clases de un pintor chileno que pasó por Buenos Aires, Fernando Daza, y que mi padre quería ayudarle. Él iba camino de Nueva York y entonces le dijo mi padre: dale unas clases a este niño. Y efectivamente él me dio, yo creo que durante unos meses, no me acuerdo exactamente cuánto tiempo, pero esas clases me marcaron, porque él era un verdadero artista y me enseñó, digamos, algo que solo puede transmitir un artista. Más adelante he tenido algunos amigos, como Daniel de Campos, que me han dado algunas clases y sobre todo he podido ver su obra, y así como él, otros. Provengo también de un padre que era artista, era escritor, amante del arte en todas sus formas. Tengo muchos hermanos míos que hacen arte. Quiero destacar la figura de mi hermano Francisco, que yo sí considero que es un verdadero artista. Yo me considero un aficionado, un amateur, como he dicho, un autodidacta. Pero no es poca cosa, porque también las escuelas a veces, en lugar de formar, te limitan, te cohíben un poco. Yo, como soy un amateur, puedo expresarme sin grandes trabas. Tengo una posibilidad, una libertad. Durante algún tiempo yo pensaba
que no sabía bien si hacer arte era legítimo en un mundo donde hay tantos problemas, tanto sufrimiento. Hacía mía esa pregunta de Theodor Adorno, cuando pregunta: ¿es posible escribir poesía después de Auschwitz o después de Hiroshima y de todas las barbaridades que le siguen? ¿Es posible? Y yo he pensado y he resuelto que sí es posible, y más aún que es necesario, porque el arte es una manera de embellecer el mundo, de perfeccionarlo. Un mundo que es un ser humano que es tan fallido, tan imperfecto, pues el arte contribuye. No es a lo mejor la forma más eficiente de mejorar el mundo, pero es una manera de intentarlo. Bueno, lo has dicho en pocas palabras, por supuesto, has podido contar cómo nace esta instancia, ¿cierto? Esta motivación, esta pasión por también pintar. Así que les queremos contar, porque domingo debemos decirle a la audiencia que tenemos una sorpresa con una maravilla, que sería, hay que reconocerlo, cada vez que uno ve una de estas obras, pasa por una ruleta de emociones. Así que les quiero contar que ahora vamos a empezar a hablar, ¿cierto? Con Domingo sobre los cuadros que él ha pintado durante este último tiempo. Así que te dejo la palabra para que empecemos ya con la primera pintura. Este cuadro lo he titulado El Vagabundo. Es de 2020, o sea, muy reciente, del año pasado. Refleja o expresa tal vez a cualquier artista, a mí mismo, atravesando una ciudad de noche. Hay un ambiente onírico en el cuadro, pues el arte, como los mitos y los sueños, tienen la misma fuente, el inconsciente, el alma profunda, o lo que algunos llaman conciencia matriarcal. La calle en el cuadro se ve desierta. Hay luces en las casas, hay luces encendidas, pero la calle está solitaria y se ve que hace frío. Esta situación me evoca la novela de Kafka, La Metamorfosis, cuando el artista, convertido en un escarabajo, mira desde su habitación, mira la sala de su casa, iluminada y con música, y donde están sus familiares, pero donde él no puede ir porque se ha convertido en un monstruo. Ese monstruo entonces es el propio artista. Ese extraño insecto rechazado por todos es entonces cómo se sentía, cómo se experimentaba el propio Kafka. En el cuadro entonces, dentro de las casas hay luz, calor, bienestar, comodidad. Quizás están cenando en algunas de ellas. El vagabundo, en cambio, va con una mochila, con un atado de cosas, sus pocas pertenencias. Se muestra como un outsider, un marginal, alguien que se ha salido del rebaño y que va entonces, como dice Thomas Mann, los artistas van como los gitanos en un carromato verde y van por un camino desviado, un camino que se sale de la norma. Va solo y su vida no es cómoda. Casi la gran mayoría de los artistas, no vamos a decir que todos, pero una inmensa mayoría han tenido vidas muy dolorosas y llenas de incomodidades, pobreza, incertidumbre. En el cuadro entonces es de noche, pero debo decir, junto con Van Gogh, que la noche, que él pintó muchas veces, es más viva y llena de colorido que el día, y que es en la noche cuando muchas veces recibimos la inspiración,
muchos de estos cuadros que vamos a mostrar, yo los he concebido de noche, antes de dormirme o en un momento de insomnio. Y entonces la noche es también la noche del inconsciente. El artista tiene ese contacto, tiene permanente contacto con el inframundo. En este óleo, sobre lienzo, de formato pequeño, los colores son cálidos, predominan los sienas, las luces naranjas y amarillas, y contrastan con el cielo azul que tal vez refleja al fondo las últimas luces del día. Vamos entonces con el segundo cuadro. Este cuadro, que es de 2008, se llama Autorretrato en la tormenta, porque aparezco yo encima de una pequeña embarcación en un mar muy agitado, en una tormenta. Debo decir que muchas veces en muchos cuadros yo utilizo algunos cuadros que he visto. Por ejemplo, este escenario en el cual yo estoy no es totalmente original. Hay, en el barco, en el cuadro original hay unos marineros que están en alta mar, en la tormenta. En esto yo me he puesto a mí mismo sobre un pequeño caballete portátil pintando. Pero lo que he querido decir con este cuadro es que el arte brota cuando el ser humano tiene conciencia de la muerte. Así sucedió en las primeras pinturas, hace unos 30.000 años, en las grutas de distintos lugares del mundo, pero en concreto en el pozo de Lascaux, en Francia, aparece ya el tema de la muerte, de la vida y del amor plasmado en arte. El arte es una respuesta a la finitud que experimenta el ser humano cuando toma conciencia en medio de la muerte. Y es una manera de amar la vida frente a la muerte, el arte. Es un antídoto contra la muerte. Entonces, en este segundo cuadro que mostramos, el artista pinta en una frágil embarcación arrastrada por las olas, va a la deriva, se ve ahí un remo que está caído, el velamen y el palo mayor ha caído también, pero él crea, él se siente obligado, diría yo, a luchar contra la destrucción. Como dice también Balthus, ese gran maestro contemporáneo. Dice también este pintor, y en su libro, en sus memorias, dice que el arte tiene como tarea recuperar el alma y que al ser el arte conocimiento y amor juntos, es una manera de reencantar el mundo. El mundo, como nos recuerdan algunos pensadores, como de la Escuela de Frankfurt, el mundo ha sido desencantado. Realmente es Max Weber quien dice, ¿no?, que el mundo científico-tecnológico se ha producido un desencantamiento del mundo. Y entonces el arte es una manera de reencantarlo. A través del arte nos abrimos con reverencia ante el misterio. El misterio es lo que nos envuelve. Lo que sabemos los humanos es prácticamente nada. Y entonces, frente al misterio, surge una de las maneras de estar, puede ser la religión, rezar, orar, contemplar, puede ser la ciencia, puede ser la filosofía, pero puede ser el arte.
Y en el arte, entonces, en el verdadero arte, en la obra de arte, tiene que haber el ingrediente de misterio, que a veces falta en otras de estas actividades. La tormenta en la que está ahí el pintor, yo mismo pintando, puede ser también el mundo que ha perdido sus valores y que Nietzsche llama nihilismo. En un mundo donde ya todo ha sido desvalorizado, el arte tiene pleno sentido. Este es un óleo sobre lienzo. Predominan los colores fríos, azul, azul cobalto, azul Prusia, y también diría yo que la pincelada es serena, es clásica. Vamos entonces a pasar a un tercer cuadro, que es un perrito solitario en la calle. Es de 2020, o sea, del año pasado. Este perro que baja por una calle, tal vez de Valparaíso, pienso yo, porque es basado en una fotografía de un perrito que va por las calles de Valparaíso. También considero que es una manera de presentarme, es un autorretrato, porque me considero un patiperro, esa expresión chilena que habla de los vagabundos, de los que nos hemos expatriado. Yo, desde los 10 años prácticamente, salí de Chile con mi familia primero y luego por mis propios medios. He vivido como un extranjero, me he expatriado en diversos países y finalmente me considero como un ciudadano del mundo. Mi segunda patria ha sido España, que me ha acogido también Colombia, donde viví muchos años, y otros países, Francia, por supuesto, es un referente importante, Bélgica. Entonces, puedo decir, haciendo uso de una expresión de un filósofo cosmopolita antiguo, Demócrito, que decía que para el sabio, yo no, para el sabio el mundo es su patria. Yo hago mío en la parte segunda, es decir, sin ser sabio también hago mía el mundo como patria. Bien, también este cuadro puede aludir a un filósofo rebelde, pobre, sin amo, Diógenes el cínico, que fue apodado el perro y que vivía en un tonel como un mendigo. Yo creo que también aparece aquí, ¿no? Es el retrato de un artista que prefiere la soledad, que prefiere la pobreza, con tal de ser independiente. Rilke, el poeta, en su carta sexta, a Cartas a un joven poeta, habla de la importancia de la soledad para el artista. Piensa que todo lo que hacemos solos, sin participantes ni dependientes de nada, pero que lo hacemos con amor, es una manera de construir nada más y nada menos que a Dios mismo. Dios entonces no está hecho, sino que Dios se hace, y se hace a través de nosotros, de las cosas buenas que hacemos. También podemos destruir el mundo, y en ese caso no estamos construyendo a Dios. Lo que necesita el artista, entonces, dice Rilke, es estar solo, como cuando éramos niños. Pero habitualmente, casi todo el mundo, huimos de la soledad, la evitamos y nos enredamos, nos perdemos en 1000 actividades, muchas veces sin sentido, como también lo dice el poeta chileno Nicanor Parra en ese poema genial que se llama Un hombre, en que el hombre se dispersa en 1000 actividades
y se pierde finalmente a sí mismo. Nos olvidamos de nosotros mismos, de las voces que tenemos dentro, y no hacemos nada realmente importante. No construimos la obra a la cual estamos llamados, encomendados por vocación de voz. Entonces el perro del cuadro baja por una calle de Valparaíso, se ve el colorido de Valparaíso, la bella ciudad litoral de Chile, donde también abundan esos caninos bohemios, esos artistas sin amo, soberanos, como lo es todo artista auténtico. Este óleo tiene de formato pequeño, sobre papel, tiene colores vivos, como los del puerto, el maravilloso puerto de Chile, que podemos decir que es una obra de arte. Y también el perrito va sobre una cera gris. Bien, vamos a pasar a un tercer cuadro. Este se llama Autorretrato en el taller. Es pintado en 2007. En ese momento yo vivía en la ciudad española de Valencia, preciosa ciudad, y este lugar donde estoy era mi taller, que era una de las habitaciones de mi modesta vivienda. Bueno, en este cuadro vemos a un artista, puede ser cualquier pintor, que está inclinado hacia el suelo, como que va a recoger del suelo, del humus, de la tierra, los pigmentos, y va a construir su obra, su cuadro, que está en un caballete enfrente de él. Hay una ventana por la cual entra la luz que viene de arriba, lo que un poeta Hölderlin llamaba el fuego del cielo. Entonces el artista es un ser intermedio entre ese fuego de lo alto y la tierra de lo bajo y de lo que está por debajo de la tierra, del inframundo. Es un ser intermedio, como en la mitología lo era Hermes y también Eros. Sin el artista y sin el Eros, que es el amor, habría dispersión, todo estaría desconectado. En cambio, gracias al amor del arte y de Eros, se reúne, hay una reunión de lo que podría estar escindido. El artista trabaja con la materia, que proviene de abajo, y con las ideas, que provienen de arriba. Es, por eso, el espíritu encarnado. En el artista coinciden la sensibilidad y la razón. Y sobre todo lo hace a través de una facultad intermedia, mediadora, que es la imaginación. Frente al concepto filosófico, que es frío, y que son las ideas abstractas del intelecto, está el símbolo estético. En el símbolo estético se reúne lo de arriba y lo de abajo, que también podemos simbolizar como Apolo y Dionisos, usando en esto la terminología que usa Nietzsche en su obra El nacimiento de la tragedia. Para Nietzsche, la unión de los opuestos, de Apolo y Dionisos, es lo mejor que puede suceder y que para él está presente en la tragedia griega y también en el arte. Él lo veía en la música de Wagner y en todo arte y en su propia obra, ¿no? Que sería una obra tan apolínea como dionisíaca. La imagen artística, la obra de arte, es material y espiritual. Expresa una idea, pero con materia. La materia puede ser visual, en el caso de la pintura, o puede ser auditiva, los sonidos, o como en la poesía y en la música, en la literatura, que son las palabras. Lo afectivo
y lo pulsional también están presentes en la obra de arte, junto con el entendimiento y la razón. Lo interesante del arte es esa mediación, intermediación entre cosas que pueden estar separadas y que se pierde mucho. La creación artística produce una obra de arte bella, y lo bella nos llena de alegría y nos invita a vivir más y mejor. El artista entonces nos revelará lo real mismo, completo, en todas sus partes. Y por eso Nietzsche dice que de todas las formas que hay de entender el mundo, el arte es el mejor. Él dice, es el fenómeno más transparente, porque en el arte se revela el todo completo, reunido. En este óleo, entonces, que estamos comentando, pienso que hay una riqueza de técnica pictórica mayor que en otros que hemos estado mostrando, porque hay muchas veladuras, hay mucha presencia de lo que podríamos llamar la pintura en sí, y hay una como tendencia a la abstracción, que pienso, hay una soltura técnica en la pincelada, incluso a lo mejor en la presencia de la materia pictórica. Entonces hay una pincelada más rápida, más certera. Pasemos al quinto cuadro, que es, lo he titulado Olimpo y Hades. Es del 2020 también, y aquí son múltiples cuadros. Es un cuadro que contiene muchos cuadros. El primero y más llamativo es La Escuela de Atenas, es un fresco de Rafael que está en el Vaticano, un fresco de enormes dimensiones, famoso, y que yo he usado en algunas de sus partes, pero también hay otros cuadros. Esto de usar otros cuadros dentro de un cuadro es como las citas en un texto filosófico o literario. Uno cita a otros autores. Entonces, aquí en su globalidad, en este cuadro de cuadros, he querido mostrar la dualidad que constituye todo lo humano y todo lo mundano también, lo humano y lo mundano. Apolo y Dionisos, Narciso y Golmundo en la simbología de Hermann Hesse, Sol y Luna, conciencia patriarcal, conciencia matriarcal, cielo y tierra, mundo e inframundo, intelecto y sensibilidad, que están, como podemos ver, separados en diagonal. La parte de arriba es luminosa, la parte de abajo es oscura. En el arte comparece estos opuestos, pero se complementan. Hay una conjunción, reconciliación de los contrarios, integración. Entonces, podemos decir que el mundo luminoso hunde sus raíces en el Tártaro, Olimpo en el Hades. Es entonces, como digo, recreación en la que vemos también en la parte oscura podemos ver toda la parte violenta, pasional, destructiva, erótica, el afán de poder. Está también en la parte de la derecha, centro, está el fondo oscuro de la caverna platónica, el laberinto también de los mitos griegos con el Minotauro, el deseo sexual en su forma más descarnada se expresa en distintos también episodios que están ahí en los cuadros. Hay, como digo, cuadros e incluso estatuas. Hay una estatua de Dionisos que está arriba
que está en el Jardín de Luxemburgo, en París. Hay una parte de un cuadro de Corot, en que aparecen también como unas figuras que reflejan este inframundo. En esta parte oscura también hay parte de los bajos relieves o de partes del cuadro de Rafael, pero que están como en bajos relieves. Hay muchos arquetipos que están simbolizando a partes de la historia de la especie humana y que están presentes aquí en este cuadro. Dentro del cuadro de Rafael podemos ver arriba la figura de Platón y Aristóteles en el centro, que simbolizan dos modalidades de ser. Está también Sócrates a un lado, de verde, hacia la izquierda. También está Diógenes el cínico, tendido en las escaleras, y más abajo a la izquierda está Epicuro. Toda esa parte de colores vivos están copiados del fresco de Rafael. Bueno, con eso podemos decir que la pincelada en cuanto a la técnica es imitando a estos clásicos. No puedo decir que haya una parte totalmente original. Tal vez el fondo arriba, que se ve un templo, el templo de Apolo, y también el teatro de Dionisos a un lado. Esa parte es, digamos, totalmente inventada. Los colores son variados y luminosos y también oscuros. Vamos al sexto cuadro, El equilibrista, que es de 2020. Como este ser humano que camina en la cuerda floja entre los abismos, con muchos colores. Los colores son tenebrosos o luminosos. Abajo son más oscuros, arriba son más luminosos. Como este ser humano, entonces, va el equilibrista, que nos evoca claramente a una imagen del Zaratustra de Nietzsche. Él decía que todos somos equilibristas o caminantes sobre una cuerda floja entre los abismos, y que el mismo ser humano es un puente hacia el superhombre. El superhombre es la superación del ser humano, superación hacia algo mejor, hacia un artista filósofo. También el propio Nietzsche en el Zaratustra simbolizó ese superhombre o ultrahombre, le llaman a algunos, para quitarle esa connotación de Superman o de superhombre fuerte. Él lo simbolizaba en el niño. Fijémonos qué distinta presentación o simbolismo del superhombre, como un niño que juega, o como un artista que afirma incondicionalmente la existencia. El artista entonces está en contacto con las fuerzas de arriba, celestes, y también con las de abajo, diabólicas. Pero el artista las integra y construye su obra con ambas, como ya hemos dicho en otros comentarios. Existe el riesgo de caer, y ese riesgo es el que tenemos todos los humanos, de caer. Pero el equilibrista se mantiene en su equilibrio frágil, en la equidistancia, y que podemos decir que consigue lo que también es una imagen de Nietzsche, danzar encadenado. Hermosísima
expresión de lo que es ser artista. Danzar, artista es el que consigue danzar encadenado. O podríamos decir con este cuadro, el que consigue avanzar sobre la cuerda floja, que no se cae. El artista desciende al inframundo, pero vuelve, no se queda allí. No pretende eliminar el mal. El mal es consubstancial a la vida, al ser humano. Él usa las fuerzas de abajo para su obra. Está entre el sol y el inframundo, sobre la tierra. Desciende al inframundo y de allí trae los tesoros que están allí escondidos, que podríamos decir que son los tesoros del inconsciente. Como dice Jung, ese gran conocedor de todos estos temas, en el inconsciente colectivo está la joya, y solo puede encontrarla quien se adentra en sus laberintos, en sus sombras, y quien también se introvierte, la introversión hacia el inconsciente. La parte oscura de la vida y de uno mismo se suele ignorar y es silenciada por una conciencia solar, demasiado intelectual, demasiado patriarcal, para decirlo con estas palabras distintas, porque lo oscuro también es lo que se puede llamar lo matriarcal, lo femenino que hay en todos los seres, tanto en hombres como en mujeres. En este cuadro, entonces, el equilibrista se mantiene en lo que Aristóteles llamaba el término medio, la mesotés en griego, el difícil término medio, como el lugar de la virtud, el lugar de la moderación que evita los extremos. También en la mitología griega, en el bello mito de Ícaro, Ícaro, hijo de Dédalo, en su vuelo, cuando van escapando del laberinto, Ícaro de repente ve el sol y se lanza hacia el sol, hacia arriba, pero como las alas que había fabricado Dédalo eran de cera, se derriten y entonces el pobre Ícaro se despeña, cae hacia el mar y se muere. Mientras que Dédalo, su padre, el que había hecho las alas de cera, vuela a término en una distancia media entre el mar y el sol. Y en esa medianía, que no es mediocridad, en ese término medio que es tan difícil de conseguir, mantiene el vuelo y llega a salvo a la isla. Entonces, en este óleo sobre papel vemos un gran despliegue de colores. Aquí la pincelada se ha liberado, me he liberado yo, me he soltado el moño, finalmente, pocas veces lo he conseguido. Es entonces un momento para decirlo con la imagen de Nietzsche, es un paso de danza. Me he soltado de la barra, he dejado de hacer ejercicios y he por unos minutos danzado. Es entonces un momento muy afortunado que los artistas más valiosos lo consiguen mucho. Yo, que no soy un verdadero artista, sino un amateur, he conseguido en esos momentos privilegiados. Arriba están colores más claros y abajo más oscuros. Vamos a pasar al séptimo cuadro de los 8 que vamos a comentar. Es el penúltimo, por lo tanto, se llama El hombre frente al destino. Es de 2007, o sea, un cuadro ya antiguo. Entonces, aquí se ve el destino, cosa implacable es el destino, la fatalidad, que está simbolizada en esa ola que avanza hacia un hombre desnudo, pequeño, y que va a ser arrollado por esa ola. Falta poco para que esa ola, que es la muerte, la fatalidad, lo necesario, lo que es inevitable, falta poco para que lo
arrolle. Sin embargo, el ser humano se enfrenta. El ser humano no se deja vencer, no se intimida de antemano. Se arma de valor y con el gesto que vemos en su mano está como diciendo: voy a luchar. El artista elige su destino. Su destino es morir, pero él dice: acepto mi destino. Como también se narra en un mito antiguo, Sísifo, que Sísifo tenía que subir una roca hasta la cumbre. Y cuando llega a la cumbre, la roca se cae, y otra vez a subir y otra vez a caer. Pero entonces nos dice Albert Camus en su libro El hombre rebelde, nos dice: pero ¿y qué tal si el Sísifo, en vez de desesperarse, dice: quiero subir esta roca? Y entonces esa roca se convierte en mi roca. Y entonces el destino, la fatalidad, se convierte en un acto de elección, en libertad, en algo que yo estoy eligiendo. Entonces la ola puede también, la muerte que nos va a arrollar a todos, puede ser elegida. Incluso diría yo, los grandes sabios nos recomiendan hacer esto, ¿no? Elegir nuestro destino. Entonces, podemos decir que el hombre del cuadro vive, con este gesto valiente, vive algo que también le debemos a Nietzsche, que es lo que él llamó amor fati, que significa ver como belleza todo lo que es necesario e inevitable. Por ejemplo, la muerte. La muerte es inevitable, pues si la asumimos y la aceptamos y la elegimos, se convierte en algo amable. Y, para decirlo también con los cuentos, con los mitos, la bestia se transforma en bella, en una bella que nos va a entregar su belleza. Entonces, podemos amar lo inevitable y de esa manera aceptar lo que es tal como es, aunque no sea de nuestro agrado o conveniencia. Esa es la gran sabiduría que está en ese pensamiento de Nietzsche, que está en la Gaia Ciencia, en la parte quinta, el primer aforismo. Entonces, en este lienzo, en este óleo sobre lienzo, predominan los azules del mar, pero hay también un sol anaranjado que se refleja también en la arena y que puede simbolizar la esperanza. Pasamos entonces al último cuadro, el octavo, que es una variación. El arte también, como dice Eugenio Trías, ese gran filósofo español, maestro de alguna manera mío, aunque no directo, pero él me formó con sus libros. Eugenio Trías dice que el arte es variación, un variar sobre un tema, eso sobre todo en la música, pero también puede darse en la pintura. Y entonces en este cuadro que se llama La salida del laberinto, que es de 2020, y que es una variación sobre el anterior. Aquí vemos el mismo tema, la ola que viene, y que va a arrollar al hombre que está desnudo y desvalido, pero ahora hay una variación, que fue pintado 13 años más tarde, por lo tanto algo ha sucedido en esos 13 años. Y lo que sucede en este cuadro es que ese hombre se desdobla, se inclina hacia una persona que es una mujer que está caída sobre la arena y la ayuda, la va a ayudar.
la va a ayudar a levantarse para afrontar juntos la fatalidad. Y podríamos decir que aquí en este cuadro aparece algo que Van Gogh decía que el arte está para consolar. Y Thomas Mann, ese otro gran educador y formador de mi persona y de toda una generación, Thomas Mann decía que el arte es un consuelo para el dolor. El arte tiene que darnos luces para afrontar el mundo tan difícil que nos toca a todos. Es una manera de embellecer y perfeccionar el mundo, como dije en la presentación, y que aquí entonces otro gran autor dice, Michel Serres, dice: el artista es quien convierte el desierto en un vergel, el que nos ayuda a salir del laberinto de la existencia. En el mito antiguo del laberinto se cuenta que en el centro del laberinto hay un minotauro y que ese minotauro pedía como sacrificio que le trajeran anualmente 7 jóvenes hombres, 7 jóvenes mujeres, y que él los devoraba. Y si de no llevarles ese alimento, ese trofeo, pues él se iba a enfurecer contra la ciudad. Entonces Teseo decide dar muerte, el héroe decide dar muerte al minotauro y entra en el laberinto. Y entonces su amada Ariadna, para que pueda después salir, le da un ovillo y le dice: desenreda el hilo para que después pueda salir. Teseo entra al laberinto con el hilo detrás, vence al minotauro, al monstruo, que puede ser lo mismo que la muerte, y consigue salir del laberinto. El hilo es el amor, que es la única salida del laberinto, según este mito. Y yo he querido decir con esta variación del cuadro anterior que la única salida al laberinto es el amor. El amor que está simbolizado aquí en la ayuda a esa mujer que está caída, pero que puede ser cualquier prójimo o puede ser el amor entendido como vibración espiritual. No podemos salvarnos solos, tenemos que salvarnos con los demás. El arte entonces no tiene sentido si no nos ayuda a habitar poéticamente el mundo, para decirlo con palabras del poeta Hölderlin, y sin el amor, sin la sabiduría del amor, que nos saca de nosotros mismos, del egoísmo en el que estamos naturalmente situados, para acceder y sobre todo solidariamente entrar en ayuda del que nos está llamando, del otro, como dice también el gran sabio Levinas. En este óleo entonces sobre papel hay un hombre que parece desdoblarse, parecen 2 hombres, pero es uno que hace un gesto de inclinación, se inclina, sale de sí mismo. Es el gesto altruista de ir hacia el otro. Los colores son suaves, salvo el anaranjado y su reflejo en la arena, que es idéntico al anterior. Con eso terminamos el comentario. Domingo Antonio Araya Alemparte, escritor, filósofo, académico, pintor, por supuesto, artista. Te quiero agradecer también esta instancia porque ha sido un relieve de emociones, y ahí le quiero preguntar a usted que está ahí en ese lugar, quizás acompañado o también puede estar acompañado, introvertido con sus propias emociones.
¿Qué ha sentido? ¿Cuál ha sido su reflexión también ante toda esta belleza que tiene que ver también con reflexiones de la vida, de lo que nos está pasando hoy, de lo que nos pasó? Pero aquí hay un concepto clave, que es el amor. El amor lo une todo para finalmente entender, amar, ¿cierto?, que hice en este presente. Así que bueno, Domingo, en honor al tiempo, quisiera ir finalizando este espacio con una reflexión en virtud de estas maravillosas, magníficas, enigmáticas, misteriosas obras que tú has podido compartir hoy. Bueno, agradecerte a ti, a todos los que puedan mirar esto. Efectivamente, yo creo que voy a citar a Borges, ese grandísimo maestro, que dice que estuvo buscando una palabra que explicara todo lo que nos interesa conocer y resolver todos los enigmas, y que finalmente encontró una palabra, y esa palabra es maravilla. Y yo creo que la pintura es una manera de maravillarse, de admirar la maravilla del mundo, de la vida, de rendirle culto, de rendirle humilde culto. Yo soy un modestísimo y humilde humano del humus, de la tierra. Estoy acompañado y amo y soy amado, y eso me mantiene sobre todo en la tierra y queriendo seguir vivo y viviendo y rindiendo homenaje a este regalo que es la existencia. Muchas gracias. Nosotros ya nos vamos despidiendo de este espacio. Recuerde que hay muchos más capítulos que vamos a estar acá en encuentros cercanos con Domingo Araya, al Emparte, para hablar de sociopolítica, literatura, hoy día de arte, de filosofía, de grandes artistas y por supuesto que muy bien acompañados, ¿cierto?, desde la experiencia. Así que nos vamos despidiendo. Recuerde que nos puede visitar a través de las redes sociales, donde vamos a ir compartiendo este gran espacio. Y para finalizar, Domingo, si tú me permites, quisiera terminar con esta frase textual de Nietzsche que dice así: tenemos arte para no morir de la verdad. Uno de tus autores que prácticamente lo escuchamos a través de tus obras, lo vimos, cómo también te inspiró a poder ir pintando cada amanecer, cada noche con tus obras. Muchas gracias. Sí, efectivamente el arte aporta algo más que la verdad, que es el sentido. El arte es un poquito más que la verdad porque da sentido. Muchas gracias a ti, Bellaín. Perfecto, nos vamos despidiendo y recuerde a conectarse con nuestros próximos espacios. Chao.